Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Bueno, muchas son las personas que me preguntan, por el grupo, qué tipo de cintas se utilizan para hacer las baterías, cuáles sí, cuáles no. En este vídeo os voy a mostrar diferentes tipos de cintas aislantes, cintas termorretráctiles, cintas de todo un poquito con sus características, para qué se usan y para qué no se deben de usar. Bueno, pues sin más, entramos con la primera cinta que tenemos por aquí y es la típica cinta de aluminio que, bueno, pues mucha gente se hacen con ella y dicen, oye, mira, esta cinta de aluminio que aguanta un montón el calor, a ver si la podría coger y la podría poner en una batería porque me he encontrado un rollo en la obra o me ha dado un cuñado o me han dejado, ¿no? Es una cinta, ya veis, aluminio. Eso sí, pega muchísimo y aguanta muy bien el calor, ¿vale? Habéis visto cómo se apaga, ¿no? Me transmite el calor hasta el dedo, pero este tipo de cintas de aluminio son conductoras. Por lo tanto, nunca deberemos de usarlas en las baterías, en las instalaciones de baterías, ¿vale? Descartado este tipo de baterías. Venga, seguimos con la siguiente tipo de cintas que tenemos por aquí. Y son cintas, pues que todo el mundo tiene también, ¿no? Cinta americana. Son unas cintas que son muy fuertes, agarran muy bien, pero no recomiendo usarlas tampoco para hacer baterías. Sí que se pueden utilizar, pues para ayudarte a la hora de la instalación, ¿no? Puedes fijarlas, puedes aislar los cables, pero luego no olvides de quitarlas porque estas cintas no aguantan el calor. Si tú coges un trocito de cinta de esta y le prendes fuego, va a echar a arder, va a sacar una humarrera brutal. Entonces, no os recomiendo las cintas americanas para poner en las baterías. Vale, vamos ahora con la cinta aislante. La cinta aislante, pues de toda la vida, ¿no? Que se usa para instalaciones eléctricas, para hacer empalmes en cables y demás. No la recomiendo para nada para temas de baterías, ¿vale? Sí que podemos cogerla para en un momento dado aislar un cable o marcar un cable, pues sí, pero para instalaciones en baterías no, porque es una cinta que se quema muy rápidamente, es muy elástica, tiene un pegamento que con el calor se derrite y al final se vuelve una auténtica guarrada dentro de las baterías. Vale, una cuestión que mucha gente me ha preguntado últimamente es cómo en las baterías, cómo medir qué tipo de termorretráctiles. Aquí tenemos estas medidas diferentes de termorretráctiles. Entonces, cómo medir, cómo saber la longitud adecuada para una batería. Por ejemplo, aquí tenemos esta batería, ¿vale? La voy a poner así. Y queremos saber qué termorretráctil, cuánta longitud de aquí hasta aquí tenemos que pedir a la tienda. Vale, muy fácil y muy sencillito es, cogemos un cable o un hilo, lo que tengáis más a mano. En mi caso voy a coger un cable y lo que hacemos es hacerle una circunferencia alrededor, ¿vale? Ya podéis ver, ¿no? Yo lo que hago es coger así, le tomo medida aquí, le dejo un poquito de holgura, fijaros cómo le dejo ahí, ¿no? Entonces, saco y ya tenemos la circunferencia que nos haría falta para pedir. ¿Cómo pedimos, cómo sabemos los milímetros que necesita esta batería para pedir el termorretráctil? Muy fácil. Estiramos, ponemos así, estiramos y desde aquí hasta aquí tenemos la medida exacta que nos va a hacer poner bien en la batería, ¿vale? Fijaros que facilito, con un cable sabemos qué termorretráctil nos va a entrar perfectamente adecuado para la batería. Venga, pues seguimos con la siguiente cuestión y siguiente tipo de cinta. Retiro las cintas americanas
Y las cintas termorretráctiles. Cintas termorretráctiles, bueno, ya sabéis cómo se utilizan, ¿no? Son termorretráctiles y con el calor, pues se retraen. Si nosotros cogemos un poquito de calor a este tipo de cintas, normalmente se suele hacer bastante mejor con un decapador o secador de aire caliente especial para cintas termorretráctiles, ¿vale? Entonces, le damos marcha, suavecito, y bueno, pues ya veis como el termorretráctil se va encogiendo, ahí lo podéis ver, ¿no? De tal manera que todos los termorretráctiles pues se encogen hasta una medida. Cuando pasan de una medida, cuando el termorretráctil se encoge ya a una medida, ya no se encoge más, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues tenemos este termorretráctil de color transparente, que es de 100 milímetros, y nos está dando que se recoge hasta unos 50 milímetros. O sea, tiene un nivel de retracción de un 50%, este termorretráctil. Ahí tenéis varios diferentes termorretráctiles para utilizar en diferentes tipos de baterías, diferentes tipos de medidas, y hay muchísimos tipos de diferentes colores. Yo los que más utilizo, azul, negro y transparente. Muy bien, bueno, los dejamos por este lado. Os voy a enseñar otro tipo de cinta, que este tipo de cinta sí que recomiendo para baterías, pero es una cinta muy, muy cara, ¿vale? La parto así rápidamente para que veáis que es una cinta especial vulcanizada. Se utiliza sobre todo en donde se hacen empalmes y conexiones. Es una cinta muy, muy, muy elástica. Fijaros qué barbaridad de elasticidad tiene esta cinta vulcanizada. Es una cinta que aísla un montón y recomendable para todo tipo de empalmes, ¿no? Digamos que damos vueltas a los empalmes y quedaría súper, súper fijo y súper bien pegado a un empalme cualquiera, ¿vale? La recomiendo, lo que pasa es que tiene un precio bastante elevado. Bien, llegamos al punto de la cinta Kapton, rollos de cinta Kapton, bueno, de diferentes tamaños. Es una cinta especial aislante, aquí la podéis ver, es una cinta especial aislante que tiene mucha resistencia a los golpes y a las perforaciones, ¿no? Que le vamos a hacer así y no vamos a perforar tan fácilmente, y aísla muchísimo. Con respecto al fuego, bueno, pues es una cinta que si le aplicamos fuego directamente, ahí la tenéis, hecha a arder, ¿vale? No es una cinta que pueda aguantar el fuego, ¿vale? No está preparada para ello, simplemente es aislante y protege muy bien. Pero contra el fuego acabáis de ver que no cumple con las características. Bueno, retiramos la cinta Kapton, es muy buena porque también se utiliza mogollón para aislar los polos positivos de las celdas. Aquí tenemos cinta de cebada, creo que he dicho Kapton, me he confundido, es cinta de cebada, perdón, siempre me confundo con estos dos tipos de cintas. Tenemos aquí esta cinta de cebada que está troquelada y es la que se usa sobre todo para poner en las celdas 18650, 21700, en la zona del polo positivo. ¿Para qué? Para aislarlo un poquito más y así aseguramos un poquito más que no hagamos un contacto indeseado con el positivo y con el negativo, que es el resto de la celda. Este tipo de cinta la aconsejo encarecidamente proteger por toda la batería, todas las pilas. Es una cinta barata y que aísla muchísimo. Seguimos con cinta Kapton, cinta aislante Kapton, ¿vale? Es una cinta muy recomendada para las baterías, se usa muchísimo y es una cinta que tiene un poder contra el fuego
que no os podéis hacer una idea. Si pondríamos, ahora lo vais a ver, que como pongo el fuego directamente en este tipo de cinta. Fijaros que es una cinta muy finita, tipo cinta, la típica cinta que se tiene de, pues de embalajes, ¿vale? Lo que en esta cinta, una cinta de embalaje, le daríamos fuego y a la primera ardería. Esto arde como nada. Ya podéis ver, ¿no? En la cinta de embalaje. Pues en la cinta Kapton es una cinta especial que aguanta altas temperaturas y ahora lo vais a poder ver. Vamos a darle un poquito de fuego para que veáis cómo aguanta la cinta Kapton. Fijaros cómo aguanta la llamarada. Fijaros cómo aguanta y cómo coge llama pero se apaga. ¿Lo veis, no? Fijaros qué barbaridad de cinta. Esta cinta es brutal. Esta cinta es... O sea, no hagáis una batería y no pongáis este tipo de cintas. Esto es seguridad, ¿vale? Seguridad y más seguridad para las baterías. Ya podéis ver cómo ha quedado, pero no ha ardido, no ha echado a arder. Fijaros que sigue manteniendo un tanto de resistencia a que yo la parta, ¿vale? Increíble. Esta es de las mejores cintas que podéis utilizar a la hora de hacer baterías. Tiene un precio muy moderado y yo la aconsejo encarecidamente para todo tipo de baterías. Seguimos con otros tipos de cintas, que son, por ejemplo, la cinta de fibra de vidrio. Este tipo de cintas es muy bueno para poner en las baterías para fijar las celdas. Es una cinta que interiormente tiene una fibra de vidrio y es, pero potentísimo. Esto, si intentas partirlo, no lo vas a partir como una cinta aislante, como una cinta de cebada, no lo vas a partir. Esto tiene una resistencia que es brutal. Al fuego me imagino que no. ¿Vale? Ya veis cómo arde. Ya podéis, mira, podéis observar cómo se queda. Fijaros qué gracia, porque se quema lo que es el plástico, ¿vale? Pero ya podéis ver que la fibra de vidrio no se quema. Ahí la tenéis, ¿no? Cómo se me está pegando ahora a la mano, pero podéis ver que la fibra de vidrio no se quema. O sea, seguiría manteniendo la compostura frente al fuego. Muy buena cinta, la verdad. Esta cinta a mí me encanta. De las mejores para agarrar lo que son los paquetes y que coja más estabilidad la batería. Venga, seguimos con este tipo de cintas. Cintas de doble cara. Pues aquí tenemos una cinta que uso bastante, es una cinta de 3M, de doble cara, que tiene, pues bueno, tendrá más o menos como un par de milímetros de grosor y tiene una adherencia que es brutal. Esto tiene mucha adherencia, ¿vale? Esta os la recomiendo, pues bueno, pues para fijar BMS, para fijar un montón de cositas en las baterías, sí o sí. Y luego tenemos este tipo de cinta, también, que es cinta de doble cara, podéis ver, de color transparente, esta es de color blanco, y esta cinta de doble cara pega muchísimo también, y es súper finita. Estamos hablando de un milímetro, una décima de milímetro escaso. Vamos, que te podrías hasta llegar a cortar con ella de lo fina que es. Este tipo de cintas se utilizan, yo utilizo para poner por encima de las baterías por donde van a ir los cables del BMS de control, porque viene muy bien al ser muy finita, se pegan, se adhieren muy bien a esta cinta, de tal manera que los cables de control se nos dejan de mover. Tengo por aquí otro tipo de cintas, pues cintas termorretráctiles que se utilizan muchísimo, ¿vale? Estos son cintas termorretráctiles que para un montón de terminales y de conectores y infinidad de cosas en baterías
pues se utilizan. Se les aplican fuego y también se retraen, recogiendo al cable, recogiendo al conector. Ya lo veis, ¿no? Aguantan el fuego sin ningún problema durante un largo tiempo. Ya podéis apreciarlo. Si le damos mucho, lógicamente el plástico acabaría quemándose y no haría efecto de protección. Cintas termorretráctiles de un montón de medidas. Os lo aconsejo tener siempre varias medidas para diferentes tipos de conectores, conexiones y empalmes de cables. Seguimos con la siguiente cinta, que es una cinta muy interesante. Yo la llamo cinta helicoidal. Es una cinta recoge cables, ¿vale? Que se utilizan, pues bueno, en muchísimas cosas para por dentro de lo que es la espiral, vamos a meter el cable, los cables, y van a quedar muy, muy recogidos, tanto de baterías como de patinetes, bicicletas, etcétera, etcétera. Y por último, y una de las cintas más importantes que se utilizan en las baterías para su montaje e instalación, son las cintas tiras de níquel. Son tiras de níquel y hay dos tipos, que son las tiras de níquel puro, que son yo las que ya utilizo últimamente, y las cintas de tira de níquel acerado. Cuando estamos haciendo una batería con tira de níquel acerado, nos daremos cuenta rápidamente, porque cuando hagamos uso de la tira de níquel acerado, nos saldrá muchísimo más chispas, pegará muchos más chispazos que si utilizamos el níquel puro. El níquel puro es un pelín más duro de soldar, pero no se oxida, ¿vale? Tenemos muchas configuraciones, como de uno, de estas que son doble con holder, de este tipo que son doble sin holder. Luego tenemos de 1 de 0,8 por 15, tenemos también de 0,12, tenemos de 0,20. Entonces hay diferentes tipos de níqueles. Fijaros qué forma tiene para poder hacer las baterías con otro formato. Y yo siempre os aconsejaré que pongáis tira de níquel de puro, tira de níquel puro, porque no se oxida y quedará, pues bueno, durante muchísimos más años estaremos cubiertos frente a un enemigo que es muy común en las baterías, que es el óxido, el maldito óxido. En fin, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de todo este mogollón de cintas que se aplican en las baterías y en muchos otros aparatos electrónicos, me dejáis un like, suscribiros a mi canal. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.